En primer lugar, el motivo que hoy nos reúne, pues, es tener reflexión espiritual con motivo de la Semana Santa, que es lo que tradicionalmente en nuestras parroquias siempre se ha llamado las charlas cuaresmales, reflexiones, pláticas cuaresmales, que han sido siempre una bonita tradición, muy buena costumbre durante muchos años en muchas parroquias y que se ha ido perdiendo paulatinamente y con motivo de la pandemia casi se ha perdido bastante. Y son retomar estas charlas que son explícitamente para reflexionar sobre la Semana Santa y lo que la Semana Santa nos dice a nosotros, lo que dice a nuestra vida. Eso es muy importante. Entonces el motivo, bueno, pues es la Semana Santa. Lo primero que decimos es en Cuaresma, esa Cuaresma que hemos comenzado el miércoles de ceniza y que son 40 días que la Iglesia, inspirándose en los 40 días de desierto de nuestro Señor Jesucristo y los 40 años de desierto del pueblo de Israel, nos propone esos 40 días de reflexión para prepararnos a algo muy importante que es la Semana Mayor, la Semana Santa. Términos incluso que en nuestra sociedad secularizada se han comenzado a perder, pero es la Semana Mayor, la Semana Santa. Algo importante sucede en esta semana, que es la celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Así definimos el misterio pascual de Cristo, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Es muy importante tomar la preparación desde el miércoles de ceniza, que es toda un inicio de la Cuaresma con todo este signo de la ceniza y haberlo tomado cada día, no solo cada domingo, sino cada día, para que efectivamente sean los 40 días de preparación. ¿Y por qué es importante prepararse para la Semana Santa? Porque vamos a vivir algo muy intenso y si no nos preparamos, ciertamente el fruto no viene. La mayoría de nuestros hermanos pues vive la Cuaresma como si no fuera Cuaresma, únicamente el miércoles de ceniza, la Semana Santa como si no fuera Semana Santa, porque muchas veces únicamente acuden a algún oficio el Viernes Santo, se acabó. Sábado Santo aparentemente ya no significa nada, ya no hay nada. La vigilia pascual, si no participan, pues ya solamente irán si es que tienen la buena costumbre de ir el domingo. Y el domingo de Ramos igualmente, a veces sí, a veces no, pero se fragmenta mucho la reflexión y por lo mismo la gente, pues qué bueno que algo reciba, porque interpreta simplemente como que hay que arrepentirse porque Dios sufrió por nosotros y nada más, pero no le entiende al conjunto de este misterio pascual. Y los domingos de Cuaresma nos han ido hablando en la palabra de Dios, por ahí a la doctora le he compartido algunas homilías de esos domingos, nos han ido preparando para esta celebración de la Semana Mayor. Hay que hacer notar que celebramos el misterio pascual, que celebramos otra vez pasión, muerte y resurrección del Señor. Y hay que hacer notar que este misterio pascual informa, le da forma a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia. San Pablo nos dice que en el bautismo hemos sido sepultados y que ahí también resucitamos, porque desde el bautismo se nos imprime una forma, un tipo, un arquetipo de lo que es el misterio cristiano, que es pasión, muerte y resurrección del Señor. Muy equivocados están los hermanos que piensan que el cristianismo es solamente un moralismo, ¿verdad? Evita el mal, hace el bien y ahí está todo. O una fraternidad simplona, horizontal y punto. No, es la profundización de este misterio de Cristo que sufre su pasión, que muere y que resucita por nosotros. Una realización de todo el Antiguo Testamento
y de toda la Sagrada Escritura y de toda la vida de la iglesia gira en torno al misterio pascual. Ese misterio pascual lo tenemos nosotros inscrito en nuestra alma desde nuestro bautismo. Y todos los sacramentos hablan del misterio pascual. Claro, de una manera particularísima, la Eucaristía, la Santa Misa, porque es la celebración del misterio pascual. En la Santa Misa celebramos la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por eso después de la consagración decimos, anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Eso es lo que celebramos en cada misa, haciendo eco de nuestro bautismo, es lo que vamos a celebrar en la Semana Santa de una manera solemne. Y diríamos que es la liturgia de 2000 años de cristianismo, expresada en diversos ritos. El rito latino es nuestro rito, pero también el rito oriental. ¿Por qué 2000 años? Porque es, por ejemplo, recordarán que los catecúmenos eran bautizados en la vigilia pascual. Desde siempre la iglesia ha celebrado solemnemente el misterio de Cristo. Y en la vigilia pascual, que es la resurrección del Señor, allí se celebraban, y es muy correcto celebrar allí los bautismos. Y los catecúmenos ahí, es decir, aquellos que se van a bautizar, pero que ya son mayores y que han recibido una preparación, una catequesis, etcétera, allí es el momento más adecuado para que se les dé los sacramentos de iniciación, que es el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. 3 sacramentos que van juntos. Pero bueno, es las semanas antes lo que nos aprestamos a celebrar, solo como un detalle. A mí me tocó estar varios años en Roma y dije, pues no vamos a cometer el mismo error, ¿verdad? De fragmentar las celebraciones, y dije, por lo menos una Semana Santa, sí lo logré, voy a acompañar a San Juan Pablo II absolutamente en todos los oficios, en todo absolutamente, para vivir la Semana Santa. Y ese consejo lo he dado a varios feligreses en su momento y me lo han agradecido mucho. Les he dicho, mira, por lo menos haz una Semana Santa con todos los oficios, porque a todos nos cuesta por el tiempo, y lo que debe ser es que participes en todos los oficios, pero la gente no lo entiende y participa a medias, etcétera. Pero bueno, esfuérzate en por lo menos una vez todos los oficios, que sea toda tu vida, pero ahorita que no lo has entendido bien, empieza por una Semana Santa con todos los oficios y le vas a entender de otra manera. Va a ser distinta esa Semana Santa. Y me lo han dicho, la gente que lo ha hecho, me ha dicho, gracias, Padre, por el consejo, ha sido excelente, lo he vivido perfecto. Claro, alguien que no vive bien el Jueves Santo no le entiende al Viernes Santo, y si no vives bien el Viernes Santo, pues no entiende por qué decimos aleluya y todo por la resurrección de Cristo, no entiende por qué tanto. Y tampoco se entiende que el tiempo pascual se extiende incluso de una manera más larga que la misma Cuaresma. Cuaresma son 40 días, el tiempo pascual son 50 días. Bien, sería el consejo, tratemos de vivir esta Semana Santa muy bien, sobre todo el Trido Pascual, que es desde el Jueves Santo por la tarde, en la misa in Cena Domini, que es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio, el mandamiento del amor, etcétera, y precisamente en ese sentido, adoración y la procesión con el Santísimo Sacramento, y todo lo que viene el Viernes Santo, centrado en la pasión de Cristo, y después el Sábado Santo tiene el sentido de la espera de la resurrección, que acontece el domingo muy de madrugada, solo que litúrgicamente la iglesia muchas veces lo adelanta a la vigilia, es decir, el sábado por la noche, para celebrar ya la resurrección. La riqueza de los textos litúrgicos, de las lecturas, es muy grande. A veces tenemos el defecto en nuestras iglesias de que no se oye bien, nos distraemos, etcétera,
pero sería oportuno en nuestras casas repasar el misal, si tenemos por ahí un misal de estos mensuales, repasar las lecturas y la Sagrada Escritura nos da la tónica de todo lo que es esta celebración. Ojalá podamos y tengamos oportunidad. Bien, a propósito de prepararse para la Semana Santa, decía, la Iglesia pues nos ha propuesto esta bonita tradición que se ha perdido de las pláticas cuaresmales. ¿Qué tratamos en las pláticas cuaresmales? Tratamos de lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La vida del hombre, el significado, el sentido de la existencia humana. El por qué quiero vivir, cuál es la finalidad suprema de mi existencia. Y pues ahí entra, diríamos, que solamente podemos encontrar pleno sentido a nuestra vida desde Cristo, desde Dios, pero Dios nos lo revela Cristo. Ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo lo revela Cristo. Y es el que da sentido a la existencia del hombre. Es lo más importante en pláticas cuaresmales, al menos alguna vez detenernos a pensar en el sentido profundo de nuestra existencia. Y esto lo resume San Agustín de una manera muy bonita, muy bonita. Dice, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Es decir, nada nos va a dar el descanso, que significa la plenitud, más que la comunión con Dios, la visión de Dios. Todo lo demás va a ser periférico, va a ser fugaz, va a ser contingente, puede ser, puede no ser, pero si nos falta Dios, nos falta lo esencial. Y de eso se tratan las pláticas cuaresmales. Y es lo más importante en nuestra vida, porque Jesús mismo lo decía, lo repetía San Ignacio muchas veces, se lo repitió a San Francisco Javier y con esta frase logró convertirlo. Le decía, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Está en el Evangelio y con eso San Ignacio convirtió a San Francisco Javier, que era un estudiante en París, muy inteligente, pero se cuestionó y tenía razón San Ignacio y lo logró convertir. No tiene sentido otra cosa. Si el hombre gana todo el mundo pero pierde su alma, no tiene sentido todo lo demás. Y es entonces lo más importante. Yo creo que mucha gente piensa que dichas estas palabras en labios de un sacerdote, dice, bueno, claro, pues él se dedica a eso, tiene que decir eso, es muy lógico, pero en la práctica no opera. Eso es lo que piensa la gente. Pero en la práctica sí opera, en la práctica sí es realidad. No nos podemos ir de este mundo sin tener plena comunión con Dios, sin haber recibido su evangelio. Es más, el hombre no se realiza, queda trunco, queda frustrado si no gana a Dios. También San Pablo decía, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Esa es la meta, ganar a Cristo. Si no ganas a Cristo, tendrás de todo, pero no te va a satisfacer. Va a quedar mal tu vida, va a quedar trunca, va a quedar frustrada. Por eso es lo más importante. Y aquí me atrevería a decir algunas frases. Todo en realidad se reduce a Dios. Todo en realidad tiene sentido espiritual, sentido de salvación. La religión, el aspecto religioso que mucha gente vive como un optional, ¿verdad? Bueno, pues en mi vida, pues yo tengo todo resuelto, ¿verdad? Tengo mi departamento, tengo mi coche, tengo mi empleo, tengo mis estudios, o tengo mi casa, tengo mi familia, tengo mis hijos, todo va por cuadritos, ¿verdad? A cada cuadrito le damos un tiempo. Y la religión también es un cuadrito y le damos también un tiempo. Y a veces, si se me pasó, bueno, pues ni modo,
otra vez es un optional. No, es el centro de la vida. Es lo que da verdadero sentido a toda la existencia. Si nos fijamos, cuando falta Dios, todo se vuelve negro, absolutamente todo. Ahí sí le daríamos la razón a los filósofos existencialistas, ¿verdad? Jean-Paul Sartre, Nietzsche, etcétera, que pues veían todo negro, no tenían un sentido de la existencia. Claro, si no existe Dios, sí, es verdad, todo está negro. Pero si existe Cristo, todo es luminoso. Aún en medio del dolor, de la enfermedad, de la guerra, de todos los sufrimientos y problemas que tengamos, si tenemos a Cristo, todo es luminoso. Si tenemos a Cristo, siempre hay esperanza. No hay ninguna situación que sea desesperada. Pero si no tenemos a Cristo, estamos en el infierno ya, porque el infierno es la separación de Dios, ¿verdad? Es un decir, estamos en la introducción del infierno. Sería el infierno que sería la ausencia de Dios. Pero está Cristo, nos da esperanza. Eso es algo bonito. Cualquier situación, la más desesperada que podamos imaginar, con Cristo hay esperanza. Alguien diría, bueno, y si alguien ya se va a morir, un ser querido, mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, se va a morir. Cuando la gente tiene fe, acepta las cosas y las acepta con esperanza. A mí me han dado testimonio mamás que dicen, yo entrego a mi hijo porque sé que ya se va a morir, está invadido de cáncer o de otra enfermedad, y sin embargo sé que va a estar bien en las manos de Dios y tengo fe. Y efectivamente la fe cambia todo y da esperanza a todo y da serenidad a todo. Quisiera pensar en la fe de los mártires. Equivocadamente a veces decimos, pues es que el mártir es alguien que es un suertudo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tocó que lo mataron y se acabó y murió por Cristo y se acabó. No, el mártir es el que tiene fe, porque ese mismo mártir, si no tiene fe, llegado el momento, trata de huir y a lo mejor lo matan, pero trata de huir, huye de la muerte. Y el mártir no, entrega la muerte. Y aquí tenemos el testimonio enorme, gigante de un compatriota nuestro, de padre Miguel Agustín Pro, que entrega su vida, ofrece su vida por la salvación de la fe en México y sale a ser fusilado con toda tranquilidad, porque siempre hay esperanza. Para el que tiene fe, para el que cree en Cristo, siempre hay esperanza. No pasa nada. O sea, el capitán le dice, padre, perdóneme, y el padre Pro le dice, no solo te perdono, sino te doy las gracias. Y si ustedes ven las fotos, les invito a que después las busquen, esas fotos del fusilamiento del padre Pro, está con un rostro tranquilo, envidiable. Hay esperanza. Cuando en México parecía que todo estaba al revés, que la fe se iba a acabar, cuando el presidente Calles, que lo manda a fusilar, piensa que ha triunfado en esta persecución, persiguiendo a los sacerdotes. Por eso lo quería él, precisamente para dar un escarmiento. Y el padre Pro ofrece su vida y se va de este mundo dejando un México que estaba en peligro, pero tiene la esperanza y sabe que Dios le va a cumplir. Dicho y hecho, nosotros somos hijos indignos de los cristeros y de esta fe del padre Pro. Entonces, esto es lo más importante. Todo es Dios. Al final, todo se reduce a Dios. Y es todo se reduce al aspecto religioso. Y al mismo tiempo, la plena realización del ser humano está en Dios. Si le quitamos a Dios, ya no hay realización del ser humano. Algunas filosofías, masonería u otras, piensan que la elevación del ser humano es por sí mismo y que por sí mismo va a encontrar la felicidad. Es una absoluta mentira. Por mucho que haga, no podrá encontrar la felicidad porque fue creado para Dios. Esa frase de San Agustín es exacta. Nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Es exacta.
el gran filósofo, el gran doctor de la iglesia, el gran padre de la iglesia, San Agustín. Bien, solamente decir también que el ser humano desde un principio ha sido creado para el amor de Dios, para la comunión de Dios, con una, diríamos, con un amor especial de Dios, nos ha creado para Él. Y la historia de la salvación se toma muy en serio. ¿Qué significa? Que el ser humano peca. Ese pecado original es muy misterioso. Es narrado por la Sagrada Escritura, por la tentación de la serpiente, que es el diablo, y comiendo del fruto prohibido. Pero es misterioso. ¿Qué le hacía falta al ser humano que no tuviera? ¿Por qué pecar? ¿Por qué ofender al Creador? ¿Por qué ofender a aquel que me ha dado absolutamente todo? La narración del Génesis nos deja un sabor de misterio. Ese acto suicida del ser humano de ir contra Dios, en realidad es ir contra sí mismo. Quitarse la propia vida, ese acto suicida es misterioso. ¿Por qué lo hace el ser humano? ¿Por qué un ser humano decide rechazar la cruz de Cristo, su amor, su salvación? ¿Por qué lo hace? No lo sabemos. Es misterioso. Sabemos que el ser humano es libre, que tiene lo suficiente para ir hacia Dios. Tiene esa gracia, pero si él decide rechazarla, ahí está el misterio de el pecador, que es un suicida. Nosotros que somos pecadores, cada vez que pecamos somos suicidas. Vamos contra nosotros mismos. Y lo misterioso también, cómo nos redime Dios. Ese enorme pecado original, porque alguien dice, bueno, a lo mejor no era tan grande porque se quiere disculpar a Adán y Eva. No, nuestros primeros padres tenían una visión aguda de lo que eran las cosas. Estaban perfectamente conscientes y tenían todo. Y aún así se separan de Dios y junto con ellos separan a toda la humanidad, que somos herederos del pecado original. Perdemos el paraíso. Y esto es a lo que voy, de tal manera esto es serio, que dice San Agustín, feliz culpa que nos trajo tal Redentor. Solo Cristo, solo el Hijo de Dios puede cambiar el curso de este pecado original. No es una cosa cualquiera. Solo Cristo lo puede hacer. Cuesta la sangre del Hijo de Dios. Cuesta la cruz, el misterio de la cruz. Y vienen preguntas. Cuando se habla de misericordia, yo siempre les digo, hay que añadirle misericordia divina, porque solo Dios puede tener misericordia. El ser humano no puede tener misericordia. La misericordia no está en el horizonte del ser humano. Cuando Dios nos manda a ser misericordiosos, sí, podemos ser misericordiosos a imitación de Dios y por mandato de Dios, pero el ser humano por el ser humano, a lo mucho será justo, a lo mucho. Misericordioso no lo va a hacer. Y en este sentido viene la pregunta, ¿cómo es posible esa pasión que sufre Jesús, esos sufrimientos y el pecador que dice perdóname y que se gana el cielo y sí hay justicia en el purgatorio, se tiene que pasar por el purgatorio, pero después llega al cielo? Da la impresión, corríjanme por favor, da la impresión de que todo lo que le hicimos a Jesús, por su bondad, en cierta manera se queda así. Porque si no se quedara así, ya la humanidad completa hubiera sido destruida. Es la misericordia de Dios, la que es infinita, la que es capaz de dar vuelco a la historia y de perdonar de manera infinita las ofensas que le hemos hecho a Cristo, al Hijo de Dios, todo lo que es la pasión. Y humanamente, diríamos, se queda así, humanamente.
pero es la misericordia de Dios, el amor que sobrepasa todas nuestras categorías humanas y que es un amor desbordante para ser contemplado. Todo lo que Cristo me ama, me quiere, porque costó la sangre del Hijo de Dios mi redención, Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí. Eso es muy importante que lo meditemos porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa la pasión del Hijo de Dios. Por eso dice San Pablo, si hubieran sabido que Él es el Señor de la gloria, jamás hubieran crucificado al Señor de la gloria. Y Jesús lo dice en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Aunque tengan maldad los judíos, no saben la dimensión de lo que está aconteciendo. Y Jesús es abandonado absolutamente en las manos del diablo. Esta es la hora, dice él, del príncipe de las tinieblas. Es todo lo misterioso. Dios abandonado al poder del diablo. Haz lo que quieras con él. La hora del príncipe de las tinieblas. Y todo eso por amor. Tanto es el amor de Jesús por la humanidad y por el pueblo judío, que en el plan de Dios era redimir al pueblo judío y que después del pueblo judío fuera como el misionero que va a ayudar a la redención de toda la humanidad, cosa que se realiza parcialmente, porque la primera comunidad toda es judía, es la Virgen, los apóstoles, los discípulos, etcétera, y de ahí después vendrán todos los pueblos gentiles. Pero Jesús, al ver el rechazo de los judíos, llora, recordemos, llora, viendo a Jerusalén. ¿Qué significa ese llanto? Significa todo el amor que nos tiene Dios a nosotros. Un amor que va mucho más allá de lo dulzón, de lo romántico. Es un amor profundísimo. Solo para que lo midamos un poco, es un amor, es más grande que el amor que nos tienen nuestros propios padres, la mamá y la mamá. Vaya que sí es decir lo que estamos hablando, pero es más grande ese amor. Entonces, contemplar es eso que con Cristo sucede, es la seriedad de la obra de la redención. Costó la sangre del Hijo de Dios. Y a veces nosotros pensamos que es como un plan de Dios, que a lo mejor alguno piensa, pues ya está todo eso como que Dios fingió porque pues Él es Dios y no puede sufrir, etcétera, etcétera. No, pero por eso se encarna y por eso en su humanidad sufre absolutamente todo. Y es parte de la fe de la Iglesia de siempre que Dios en su humanidad, Cristo en su humanidad, siempre ha sufrido por nosotros. De tal manera nos ama. Ese es un punto que está para contemplarse muchas horas, mucho tiempo, ante el Santísimo Sacramento. ¿Cuánto me has amado? ¿Cuánto me amas? Solo el hecho de haberte encarnado, de haber dejado, como dice la carta a los Filipenses, capítulo 2, no retuvo como un botín el ser Dios, sino que tomó la forma de siervo. Entonces todo ese amor es el trasfondo de esta redención. Bien, en las pláticas cuaresmales, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer, o se nos dice que hagamos lo que tenemos que hacer en toda la vida, silencio. Un silencio que no es necesariamente un silencio externo. Es conveniente el silencio externo, pero no necesariamente. Lo que sí es necesariamente importante es el silencio interno. El silencio interno es cuando tú te deshaces de todos tus obstáculos para poder contemplar este misterio de Dios. El silencio externo te ayuda, pero hay veces que no lo puedes controlar. Y hay mucha gente que hace una oración profunda aún en el transporte público, porque el silencio lo lleva en el corazón. Y hay gente que estando en un desierto, no hay un solo ruido,
pero tiene un silencio interior, un ruido interno o ruidos internos tan grandotes que no lo dejan pensar nada. Y parece un ciego, parece un sordo. Entonces es muy importante ese silencio, que hagamos ese silencio, que son esos momentos de oración, de adoración, para regresar a esa vocación original del amor a Dios, de que solo en Dios encontramos nuestra plena realización. Solamente ahí. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo nos ayuda la iglesia? Pues nos empieza a ayudar desde el miércoles de ceniza, con la ceniza, que es un sacramental, que solo por dar una idea que no se practica, pero que a mí me gustaría que se practicara, que la ceniza la pudiéramos tomar los viernes, de Cuaresma principalmente, pero también otros viernes u otros días penitenciales. Es un sacramental, es como el agua bendita. Podríamos tomarla. ¿Y qué significa la ceniza? La ceniza significa que acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver. Un día nos vamos a morir y tenemos que dar cuentas a Dios. Y ahí entendemos la dimensión de que lo más importante es Dios y que todo lo demás tiene una importancia secundaria. Entonces, la ceniza nos ayuda así. También se nos dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Qué hermoso. Creer en el Evangelio, creer en Cristo, creer en su palabra. Le dice San Pedro a Jesús en Juan 6:68, le dice, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solo tus palabras me alimentan mi vida espiritual. Entonces, arrepiéntete, se nos dijo con la ceniza, y cree en el Evangelio. Y con eso la iglesia nos mete en esas reflexiones de Cuaresma. Y después, Cuaresma son esos 40 años que Jesús va y hace 40 días de oración en el desierto. No tenemos mayor referencia más que las tentaciones. Ahora hablaremos de las tentaciones un poco, pero ciertamente esos 40 días también evocan los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, que a nosotros se nos puede parecer algo, pues un dato cultural, histórico y punto y se acabó. No es así, sino es que nosotros deberíamos de sentirnos el pueblo de Israel, que somos liberados de la esclavitud y se nos promete una tierra prometida, pero tenemos que hacer un camino hacia esa tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios no es poderoso para sacarnos de Egipto y meternos inmediatamente a la tierra prometida. No, no es por eso. ¿Por qué? No hay otra razón más que para que el pueblo de Israel aprendiera a confiar en Dios y se mereciera esa tierra prometida. Esos 40 años son solamente de que el pueblo de Israel va a depender de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hay en el desierto? No hay agua, no hay alimento, no hay nada, prácticamente solo la muerte. Y Dios mantiene al pueblo de Israel todos esos 40 años. Y nosotros pensamos en nuestra vida, pensamos simplemente como que cada día estamos dudando de la providencia de Dios. ¿Qué ir a hacer mañana? Hoy tengo esto, hoy tengo aquello. Pero ¿quién sabe mañana? ¿Quién sabe en un año? ¿Por qué dudamos de la providencia de Dios? La lección del pueblo de Israel que pasa 40 años en el desierto es: solo al Señor tu Dios adorarás. Y vienen tentaciones al pueblo de Israel. Le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de allá si estábamos tan a gustos en la esclavitud del pecado? Allí teníamos que comer, teníamos comodidad. ¿Para qué nos sacaste? La tentación del ser humano de decir, ¿yo para qué voy con Dios? ¿Para que me den el cielo, me den
la plenitud, la felicidad. Yo estoy muy a gusto aquí con el mundo, comiendo lodo, como los cerdos, aquellos que comían las bellotas de las cuales se quería llenar el hijo pródigo. Y piensa muy bien y dice, yo aquí, buscando este alimento de cerdos, cuando en casa de mi padre tienen abundancia de alimento. O sea, buscando el mundo cuando Dios nos ofrece el cielo. Ese pueblo de Israel, esos 40 años, allí Dios les hizo ver que todo depende de Dios y que siempre dependemos de Dios y que Dios siempre cumple sus promesas y que Dios provee siempre. Maravilloso camino del pueblo de Israel. Y es como el camino que tenemos que hacer nosotros hacia el cielo, con todas esas tentaciones que el diablo nos inspira hasta de decir, pues creo que estaba yo mejor antes que no creía en Cristo, estaba más cómodo o me iba mejor, porque vienen las pruebas, porque vienen las tentaciones. Esa cuaresma, si la viviéramos como esos 40 años de camino del pueblo de Israel, sería maravilloso. Jesús hace los 40 días y vienen las tentaciones. Esas tentaciones, tenemos el texto en Lucas 4, ¿verdad? Jesús se bautiza, Lucas 3, 21, se bautiza, y en Lucas 4 va al desierto. Al bautizarse, Jesús es dado a conocer al pueblo de Israel. Se oye la voz, este es mi hijo muy amado en quien tengo mis complacencias, escúchenlo, y después va a hacer su misión, ya su misión pública a partir de su bautismo, pero antes va al desierto para llenarse de Dios, para estar en silencio, para estar él solo con Dios. Una obra bellísima, el desierto. Ese desierto que tenemos que hacer todos nosotros dentro de nosotros mismos. Pero ojo, hasta en el desierto de Jesús se metió el diablo. Imaginemos que nosotros nos vamos a hacer un desierto en retiro espiritual, en ejercicios espirituales, a donde sea, la tentación es permitida. Lo dice San Agustín. Siempre Dios permite la tentación, pero no arriba de lo que tú puedes. Tú puedes vencer la tentación y Jesús nos enseña a vencer las tentaciones ante la astucia del diablo, que empieza por saber que Jesús tiene hambre, tiene necesidad material y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, responde con el Deuteronomio, como un buen judío, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es un mayor alimento la palabra de Dios que lo simplemente material. Esa tentación, Jesús nos enseña esa tentación de lo material, de tener, de acumular, ¿no? Nuestro pan más importante es esta palabra de Dios. Después, esto lo suele hacer mucho el diablo, ¿verdad? Todos los reinos, la mentira, todos los reinos y todo me pertenece a mí. Si tú te hincas y me adoras a mí, una tentación de los hermanos masones, ¿verdad? Pues entonces tendrás todo. Todo esto será tuyo. ¿Y qué responde Jesús ante esta invitación del poder, del tener, de la riqueza y del poder sobre los demás? Todo esto te va a pertenecer si tú te arrodillas y me adoras. Yo te lo doy, como diciendo, yo soy Dios, yo te lo puedo dar. Jesús responde, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. No te adoro a ti, diablo, ni adoro tu poder, ni adoro tus seguidores. Y pues no es que sea tanto mártir, ¿eh? No es que sea tanto mártir. Es que tengo un poquito de pensamiento. ¿Con quién me conviene estar? ¿Con Dios o con el diablo?
¿Con el que me dice la verdad o con el que me dice la mentira? Ese pensamiento sería muy útil para muchos en la humanidad, para todos. Decir, bueno, el diablo, por mucho que te ofrezca, perdóname, pero dicen vulgarmente, es un triste diablo. Dios es Dios. A él solo adorarás. Ahí está tu vida y tu vida eterna. Y es lo que más vale. Todo lo demás es secundario. ¿De qué te sirve ganar todo el mundo si pierdes tu alma? Qué importante cómo Jesús vence las tentaciones con mucha mansedumbre, con mucha humildad. Siendo el Hijo de Dios, podría haber fulminado a ese pobre diablo. Con mucha mansedumbre, con mucha humildad, con la palabra de Dios. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y la tentación de la soberbia, del ser, del aparecer. Pues súbete a la parte más alta del templo, tú eres el Hijo de Dios, arrójate de ahí, que todo mundo vea que tú eres el Hijo de Dios, y así todos van a creer en ti. Y dice Jesús, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, vamos a seguir el camino que mi Padre ha trazado, que es el camino de la encarnación, el camino de que el Hijo de Dios Altísimo tome la forma de siervo, parezca uno más de los demás y nos enseñe el camino y el amor de un hijo hacia su Padre. El otro camino es el camino del diablo, la espectacularidad. Y vaya que a veces si en nuestra iglesia no vivimos eso, a veces es una iglesia espectacular cuando los gestos que nos evangelizan son los más pequeñitos, los más chiquitos. Y eso creo que todos lo hemos experimentado. Jesús mismo ve aquella aquella anciana que se acerca al templo y que da 2 moneditas y les dice a sus apóstoles, miren, ella ha dado más que todos los demás, porque ha dado de lo que ella tenía. Se ha dado a ella misma el pequeño gesto, no los grandes gestos espectaculares. Jesús mismo fue el gran evangelizador. Y Evangelii Nunciandi número 7 nos dice es el más grande evangelizador. ¿Cómo evangelizó Jesús? Caminando, hablando, con la limitación de un hombre verdadero como es él, pero también es Dios verdadero. Caminando y dice, tengo que ir a otros lugares para evangelizar. Pero, por supuesto, el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo ahí estaba. Jesús evangelizó más que todos los evangelizadores del mundo y de todos los tiempos. Más allá, incluso, del gran poder evangelizador que puedan tener material, solamente material, nuestros medios de comunicación social. Cuando Jesús no está en nuestra evangelización va a ser hueca, va a ser vacía, va a ser a lo mejor espectacular, pero sin resultados. Y cuando Jesús lo quiere, hay un cambio enorme. Pensemos en cómo Santa Teresita del Niño Jesús descubrió su vocación de ofrecer su vida por las almas, cuando pide por la conversión de aquel criminal italiano y se da cuenta por el periódico que se convirtió y le da gracias a Dios y ahí descubre su vocación de decir, yo niña puedo ofrecerle a Dios mi oración y mi vida y Dios me hace caso. No es la espectacularidad, es la eficacia de la evangelización de Jesús, que es con pequeños signos. Así venció Jesús al diablo. No tentarás al Señor tu Dios. Jesús nos enseña a vencer esas tentaciones del ser, del tener, del placer. ¿Cómo? Por ejemplo, en lugar del ser y de la soberbia, dice el servicio. Yo no he venido a ser servido, sino a servir.
Qué interesante, qué importante. Allí decaen algunos discursos del feminismo, ¿verdad? Que dicen, bueno, es que el hombre se cree más y la mujer es menos y todo. Y Jesús dice, bueno, olviden, no dice, pero como si dijera, olvídense de hombres y mujeres. El que quiera ser el más grande, que sea el servidor. Que sirva. Yo no he venido a ser servir, sino a servir. A nadie se le va a ocurrir pensar que el gesto de Jesús de lavar los pies de sus apóstoles es una idea de género, ¿verdad? De ninguna manera. Es una idea universal. El maestro de repente se levanta de la mesa y se pone a lavarles los pies. Desconcertados todos. ¿Cómo él me está lavando los pies? Él, que es el maestro y el Señor, es el que sirve. ¿Cuánta lección nos hace falta allí? En lugar de esa tentación del ser y de la soberbia, el servir humildemente a los demás. El tener, el acumular, como Jesús lo vence con el dar. Aquella persona, porque no es que se diga que era un joven, no, una persona que aparece en el Evangelio y que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Esa persona es la más sabia. Ya se dio cuenta que todo está con Jesús. Te seguiré a donde vayas. Yo sé que allí está el reino de Dios. Y la respuesta de Jesús, el Hijo del Hombre, no tiene dónde reclinar la cabeza. No tiene domicilio. No tiene una habitación. No tiene nada. Pero sirve. ¿Le faltaba algo a Jesús? No le faltaba nada. Lo tenía todo. Nuevamente, ese espíritu de pobreza, de desapego de las realidades del mundo, de las riquezas, cómo Jesús amaba a los pobres, no en el sentido sociológico ni de lucha de clases, sino en el sentido de la misericordia de Dios, de aquellos que sufren más. Amaba a los que sufren más, a los pobres, a los enfermos, a los que estaban poseídos por el diablo, etc. Es la actitud de pobreza, de desapego. Y después el ídolo del placer, la tentación del placer o la falsa puerta del placer o del hedonismo. Realmente el tener placeres como el mundo los quiere tener. El mundo efectivamente vive del placer y vende el placer y comercia con el placer. Y Dios no nos priva del placer, de un placer desordenado, sí, de un placer material, sí, que al final es un placer egoísta, pero no del auténtico placer de pertenecer a Dios, de estar con Dios. Todos los grandes pecadores que han experimentado los placeres del mundo cuando se convierten a Cristo, lo dejan todo. ¿Por qué? Porque esos placeres son nada en comparación del placer que les da el pertenecer a Cristo, el amor de Cristo, el seguimiento del Señor. Y en vistas todavía al cielo. San Pedro dijo en el Monte Tabor, hagamos 3 tiendas. Estamos felices aquí. ¿A dónde más nos vamos? Qué placer hacer una buena comunión. Qué placer. ¿Qué se compara eso con los demás placeres del mundo? Que en realidad son fuga. El alcoholismo, la droga, la sensualidad son fuga. En cambio, el auténtico placer de estar con Cristo, de escuchar su evangelio, de saber que le pertenecemos indignamente por nuestra parte, pero le pertenecemos a Él, es un enorme, enorme, enorme placer. Es, dicen algunos, el cielo en la tierra, hacer una comunión de esa manera, el cielo en la tierra, ¿verdad? Bien, pues para ir aterrizando nuestra reflexión, hablemos un poquito, estas reflexiones de charlas cuaresmales, que podrían ser mucho más largas todavía, pero
así un poco sintetizando, hablemos un poquito de los 3 enemigos del alma clásicos, así como se llaman, ¿verdad? Mundo, demonio y carne, ¿verdad? Cronológicamente, el primer enemigo del hombre ha sido el diablo, cronológicamente hablando, ¿verdad? Ontológicamente hablando, es decir, desde el punto de vista de la misma naturaleza del ser humano, pues ha sido su acto suicida, él mismo, es su propio enemigo. Qué sabiduría cuando algunas personas muy conscientes dicen, me tengo miedo a mí mismo. Sí, es prudente. Cuando no estás con Cristo, es prudente que te tengas miedo a ti mismo, porque vas a hacer un acto suicida. Te vas a atentar contra ti mismo. Eres tu primer enemigo. Claro, después del pecado original, se dice la carne, la carnalidad, es tu enemigo porque te lleva, dice San Pablo, a hacer aquello que no quieres hacer. Hago lo que no quisiera hacer y dejo de hacer lo que sí quisiera hacer. La carnalidad no es únicamente los pecados contra el 6º mandamiento, como todo mundo se imagina, no. La carnalidad es tu alejamiento de las cosas espirituales. La carnalidad es toda esa pereza, esa pesadez para elevarte hacia lo espiritual. Por eso Jesús decía, velen. O sea, no dejen a la carne te adormece, te duerme para lo espiritual. Velen y hagan oración para que estén listos. La carne es débil, el espíritu está pronto. Entonces, nosotros mismos somos enemigos de nosotros mismos. Y el diablo, nuestro enemigo de siempre, en la Escritura se le dice también en el Apocalipsis, el acusador, aquel que nos hace pecar y además después nos señala y nos hace pensar que los pecados ya no tienen remedio, que no le pidas perdón a Dios, ¿para qué? Pues si tú ya hiciste lo peor, no hay remedio. Es el que nos está acusando. Jesús no es el acusador. Jesús es el que te tiende la mano. Recordemos el episodio de la mujer que es sorprendida en adulterio y que le dice Jesús, ¿quién te ha condenado? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno, que era el único que la podía condenar. Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. El acusador de nuestros hermanos es el que nos impide salir hacia pedir perdón. No tienes remedio, ya tus pecados son enormes. Y siempre está buscando ponernos trampas, están las tentaciones, el diablo, que es una realidad y una realidad personal. Por eso existen los exorcismos, por eso tienen sentido, aunque en algunos casos hablan como si el diablo no existiera, equivocándose incluso contra la doctrina de la iglesia oficial, como si el diablo no existiera. Y algunos hablan hasta de un ministerio simplemente como de casi psicológico, cuando en realidad el diablo existe. Y en los peores casos, pues la iglesia tiene el recurso para los exorcismos y tiene el poder. Pero ciertamente el diablo usa la escritura y usa el engaño y usa nuestras debilidades para engañarnos y llevarnos a Dios. ¿Qué es lo que el diablo quiere? ¿Quiere espantarnos? No. ¿Quiere hacer una posesión diabólica? En primer lugar, no. ¿Quiere destruirnos? Sí. ¿Nos tiene envidia porque Jesús se hizo hombre como nosotros? Sí. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Que ofendas a Dios. Quiere el pecado. Ese es su primer objetivo. No pensemos que es ni espantar a nadie, ni tampoco es hacer posesiones, ni nada. Quiere el pecado. Y quiere destruirnos. Y no para, si nosotros lo dejamos, no para hasta que nos destruya, ¿eh?
Y la plena destrucción es cuando vas a la condenación eterna. Términos que son reales, que por ejemplo en Fátima se habló de condenación eterna, se habló de infierno, se habla del diablo, y que a veces actualmente son acallados, como si no existieran. Cuando la lucha real es una lucha espiritual, es un combate espiritual, lo dice también San Pablo. Entonces no pueden ser términos acallados. Son reales y hay que evitarlos. La finalidad del diablo es condenarte, es hacer que peques y que te desesperes y que no pidas el perdón a Cristo. Eso es lo que el diablo quiere. Mundo, demonio y carne. El mundo es nuestro gran enemigo. El mundo son todos aquellos que al no estar evangelizados ni estar con Cristo, le hacen caso al diablo, tienen criterios que no son los criterios de Cristo y entonces atacan todo lo que sea de Cristo, todo lo que sea de Cristo, toda buena institución, toda buena costumbre, todo lo que sea de Cristo es atacado por el diablo. Y pues nosotros tenemos que resistir su obra e intuir cuando algo es del diablo. El diablo es el padre de la mentira. Si tú te ubicas en la verdad, de manera radical, esencialmente te estás ubicando fuera del campo del diablo. Pero si tú hablas con lo políticamente correcto, si tú ocultas la verdad de Cristo, si la disfrazas, si la minoras, si la disminuyes, peligrosamente te acercas al campo del diablo. El diablo es experto en eso, disimular la verdad, hablar lo políticamente correcto y sí odiar todo lo que es de Cristo. Cuando captamos algo que es odio hacia Cristo, hacia su evangelio, segurito que el diablo está detrás de eso, de manera absolutamente segura. Bien, ¿qué hacer para terminar nuestra charla o irla aterrizando? Pues, ¿qué hacer? Tenemos varias cosas que podemos hacer. Intensificar nuestra oración. No solo es tiempo de Cuaresma. En el tiempo de Cuaresma la iglesia nos recuerda de manera especial estas verdades, pero estas se viven siempre. Incluso y hermosamente en el tiempo de la resurrección. Estar celebrando a Cristo que está presente aquí. Pero seguimos siempre en la dinámica de la pasión, muerte y resurrección del Señor, porque la enfermedad continúa, las dificultades, los sufrimientos, las incomprensiones, hasta que lleguemos a la patria eterna. Pero ya desde ahora tenemos la prenda, el adelanto de la resurrección. Y allí tenemos la oración, la adoración, o sea, elevar nuestro espíritu hacia Dios, que es lo más esencial, el pan más esencial para el ser humano, Dios, el pan sin el cual sí nos morimos. Pero si tenemos a Dios, dice Jesús, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Tiene vida eterna. Tenemos la oración, tenemos la adoración al Santísimo Sacramento, Jesús presente en la Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Tenemos el ayuno como una práctica que nos hace elevarnos de lo material a lo espiritual, siempre y cuando no lo absoluticemos. No son competencias de ayuno, ¿verdad? Que yo ya ayuné 30 días, pues ya llevo 35, tengo un récord de 40, etcétera. No, ni Jesús lo hizo, porque Jesús a los 40 días, dice el Evangelio, sintió hambre. No somos más allá de Dios. El ayuno es solamente para quebrantar tu anhelo solamente de lo material. Pero no es la soberbia de decir yo todos los días hago ayuno y a tales horas y todo esto. No. Y el verdadero ayuno que Dios quiere, ya sabemos que es el ayuno del pecado. Ese es el verdadero ayuno. Eso es lo que verdaderamente le da sentido al ayuno, el ayuno del pecado, de nuestras tendencias de pecado.
Y en esa línea va la penitencia. Hay que hacer penitencia, nos lo dice el Evangelio. ¿Y qué es la penitencia? Para decirlo de manera muy sencilla, es llevarnos la contra en nuestras tendencias de pecado. Si alguien dice, yo soy muy avaro, pues tú, para llevarte la tendencia, sea un poco más generoso. Si alguien dice que yo soy muy perezoso para orar, bueno, llevarte la contra es hacer oración y todavía un poquito más generoso. Te va a costar, pero eso es hacer penitencia. Te estás llevando la contra a tus tendencias de pecado. Y esa penitencia pues es muy personal, porque es muy personal esas tendencias de pecado. Cada quien tiene que saber para dónde van y la penitencia nos tiene que ir devolviendo hacia Dios. Y recordemos también la confesión. La confesión es el gran sacramento, yo diría el gran exorcismo. No hay mayor exorcismo que la confesión, porque la confesión arrebata las almas de las garras del diablo. Así de simple, así de sencillo. Y se van al cielo. Entonces, una buena reconciliación, pedirle perdón a Cristo de nuestros pecados, eso, y normalmente se recomienda en Cuaresma, es algo muy hermoso. También acudir o saborear siempre la comunión. Repito, una sola comunión bien hecha bastaría para irnos al cielo. Solo que no somos bien hechos, somos súper imperfectos y hacemos muchas veces muchas comuniones a medias, pero una sola bastaría para irnos al cielo. Cada comunión que hagamos tendría que ser muy profunda, muy espiritual, y dar gracias por la comunión, no solo comulgar y ya me fui o ya se acabó la misa y me salgo corriendo. Una misa bien celebrada incluiría incluso después de la comunión lo que se llama el silencio sagrado, o sea, todavía un silencio todos juntos, para agradecer el don de la comunión del cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de Cristo que está en la Eucaristía como está en el cielo y que no merecemos y que sin embargo Cristo nos concede. Y la mortificación es un concepto muy interesante, la mortificación. Con esto vamos aterrizando nuestra reflexión, porque es un poquito como ir muriendo cada día. El padre, me parece que es Luis, pero ahorita no recuerdo con exactitud, pero el apellido es el padre Alfaro, que es el padre muy desconocida su vida, pero un sacerdote muy santo, que fundó la casa de Atotonilco, la casa santa de Atotonilco. Él dormía en un féretro diario. ¿Cuál era el mensaje? Pues me estoy acostumbrando a morir. Nosotros, mortificarse significaría ir despegándonos de esta vida y ir aceptando la muerte, ir abrazando la cruz de Cristo. Porque decimos en la misa, cuando es una misa de difunto, ¿verdad? Recuerda a tu hijo tal que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también ahora con él la gloria de la resurrección. Si queremos compartir la gloria de la resurrección de Cristo, tenemos que compartir la muerte de Cristo y tenemos que abrazar la muerte de Cristo. No significa ser masoquistas. Es importante en una buena dirección espiritual no llegar al masoquismo que se puede dar por engaño del diablo. Eso otro día se puede tocar eso para una charla sobre la dirección espiritual, pero por engaño del diablo podemos exagerar y ir por donde no se debe de ir, pero abrazar la cruz de Cristo y abrazar la cruz como sufrimiento, como pasión y como muerte, que nos da derecho a ir hacia la resurrección de Cristo. Y de esta manera participamos del misterio pascual. Y estar muriendo en Cristo sería cada día hacer una breve oración y decir: Dios mío, obedeceré tu mandato cuando tú me mandes traer aquí.
Decía San Cipriano, comentando el Padre Nuestro, decía que venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad. Y decía, pero eso decimos por fuera, porque por dentro no lo hacemos, y cuando nos morimos nos llevan, decía San Cipriano, nos llevan a rastras ante la presencia de Dios. Y aquí se trata de decir, cuando tú lo mandes, yo iré a ti, que esté yo preparado, acepto tu mandato, acepto esa orden, acepto esa disposición y acepto la muerte en unión con mi Señor Jesucristo, acepto la muerte de Cristo, me abrazo a la cruz de Cristo, porque es la cruz que me va a redimir, que no hay que tener miedo, porque me lleva a la resurrección. Y eso sería morir cada día. Entonces, cuando nos llega el momento de la muerte, la naturaleza, por supuesto, se revela y no quiere irse de esta vida, pero con la fe podemos sobrepasar eso y tenemos el testimonio de nuestros papás, mamás, abuelos, etcétera, que nos han enseñado cómo se muere, entregando la vida. Y qué hermoso cuando Jesús le dice a aquel ladrón arrepentido, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Creer eso, estar con Jesús, por eso los santos mueren alegremente. Por eso Teresa de Ávila, Santa Teresa, la gran doctora, decía, muero porque no muero. Esta es una cárcel, esta vida. Necesito ir a la otra vida. Entonces, esa mortificación es un poco el desapego de esta vida. No que no amemos la vida, no que no amemos vivir, no que no demos gracias a Dios de cada día, sino de decir, cuando me toque el momento, pasaré alegremente de esta vida a la otra. Y eso es lo que vamos a celebrar en la resurrección. El cumplimiento absoluto de la palabra del Padre Celestial que resucita a Jesús. Resucita a Jesús. Ven aquella muy hermosa película, creo también muy católica, de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que ahora sé que está la otra parte, no la he visto, pero la resurrección de Cristo. Claro, porque el misterio pascual no se puede dividir, es pasión, muerte y resurrección del Señor. Y ver qué significa la resurrección de Cristo. Significa el cumplimiento absoluto de todo lo que dice su evangelio. Y por eso con la resurrección, los apóstoles que cuando dicen Jesús ya murió, pues vámonos, porque pues lo que él nos dijo era muy bonito, pero no era de verdad. Cuando lo ven resucitado, dicen cada palabra del evangelio era verdad. Y se convencen y salen a predicar por todo el mundo. Eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, fortalecernos en esa Semana Mayor, vivir con Jesús, pasión, muerte, para después pasar a la resurrección. Creo que eso nos daría el valor de los mártires y el valor que necesitamos en este tiempo que estamos viviendo. Y bueno, aquí dejaría, pero quiero contar una anécdota que de lo sublime que estamos diciendo, lo vamos a bajar un poquito, pero es una anécdota que nos puede ayudar, porque nosotros somos cristianos de a pie, somos a excepción, ¿verdad? Pero somos chiquitos comparado con nuestros hermanos mártires y santos, por eso voy a hacer este pequeño comentario de cómo morir, cómo morir. Dicen que a Santo Dominguito Sabio, un santo jovencito, adolescente, le preguntaron, con esto termino, es el mensaje, le preguntaron, estaba en el recreo, era un niño, estaba en el recreo y estaba jugando y le preguntaron, oye, Santo Dominguito, ¿y si ahorita Dios dijera que ya te tienes que morir ahorita? ¿Tú qué seguirías haciendo? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Y dice, yo seguiría jugando. ¿Por qué? Porque es la persona que está alegre en la vida,
que le da gracias a Dios por estar viviendo, pero que sabe que va a pasar a la otra vida y que si ya llegó el momento, pues paso a la otra vida. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahorita? Pues no tengo que hacer nada especial, porque si estoy preparado ante Dios, yo sigo jugando. Es mi deber como niño, estar en el recreo, estar jugando, seguiría jugando. Yo creo que esa anécdota de este pequeñito nos ilustra mucho de cómo debemos vivir la vida en unión a este misterio de pasión, muerte y resurrección del Señor. Muchas gracias. Espero que haya sido útil todo esto.